Ahora. Sí, bien. Pues bien, muchas gracias a todos por venir, incluso siendo las 5 de la tarde. The Scottish Book, el cuaderno escocés. Pues bien, la historia que les vengo a contar, como su propio nombre indica, tiene lugar en Polonia, en los años 30. Cuentan las lenguas antiguas que en aquella época Polonia era una potencia mundial de las matemáticas y matemáticos de dos de sus ciudades, como Varsovia y Lwów, eran referentes mundiales en la misma materia. Esta historia del cuaderno escocés tiene lugar en la segunda de ellas, en la entonces ciudad polaca de Lwów y actualmente ciudad ucraniana debido a los avatares de la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, aquí podéis ver la actual ciudad de Lviv, que es donde tiene lugar esta historia. Pues bien, esta historia tiene lugar en la universidad, que podéis ver detrás de los miembros del mejor equipo de Europa actualmente. Y matemáticos, en esa época había un grupo muy fuerte de matemáticos en esa ciudad. Por ejemplo, tenemos figuras como Stefan Banach, que era el cabecilla de todos ellos, Steinhaus, Ulam, y tenían un ambiente muy grande de confraternización entre ellos. En el edificio de matemáticas, que es este que ven aquí, pues además de dar clases, pues se dedicaban a hacer conferencias, a hacer seminarios de investigación y había una interrelación muy fuerte entre ellos. Hablaban mucho de matemáticas, comentaban entre ellos sin miedo, sin que nadie le pueda pisar a otro los resultados. Había mucha colaboración entre ellos. Pero esa colaboración quedaba un poco fría en el ambiente académico y tenían que escapar de él y se iban a una cafetería. Es esa cafetería que ven ahí, que es el café escocés, del cual toma nombre la charla y el objeto que vamos a hablar ahí. Pues bien, los matemáticos se trasladaban allí y seguían hablando de matemáticas allí. Los mismos problemas que habían estado tratando en la universidad los seguían tratando en el café. Entre copas, entre comidas, entre cafés, hacían matemáticas en el café. El café, el interior del café escocés de la época, muy bohemio, con sus mesas de mármol blanco y tal. Pero claro, los matemáticos no solo podemos hablar de matemáticas. Para hacer matemáticas necesitamos escribir. Y claro, como no tenían papeles, no se habían inventado las servilletas de papel ni nada de eso, pues no tenían más remedio que escribir en las propias mesas. Hacían matemáticas, escribían en la mesa, sí, niños, no lo hagáis, una guarrería, ¿vale? Pero hacían matemáticas así. Claro, evidentemente, esto es una guarrería y sobre todo, el principal problema no es este, sino que al acabar el día, todas esas ideas, todas esas conjeturas, todos esos problemas que estaban ahí escritos, raca, lo borraba el camarero. Y al día siguiente tenían que empezar de nuevo. Tampoco al camarero, tampoco al dueño del establecimiento le gustaba aquella situación y dicen que fue a hablar con la mujer del cabecilla de ellos, la mujer de Banach, y le dijo, oye, habla con tu marido y que ponga solución a esto. Bueno, no se sabe si fue así o que directamente se dieron cuenta que estaban perdiendo mucho material matemático importante de un día para otro. Lo cierto es que el 17 de julio de 1935 Stefan Banach apareció en el café escocés con un cuaderno de cuadros que tituló precisamente Księga Skocka, que en polaco es cuaderno escocés. Y en él, después de esa reunión de ese día, escribió el problema que estuvieron tratando ahí, que es este que ven aquí. Desde entonces, cada vez que se reunían durante casi 6 años, cada vez que se reunían ahí, escribían en ese cuaderno tanto problemas como posibles soluciones que estuvieron ahí. En total, a día de hoy, ese cuaderno se han escrito 193 problemas de 37 participantes diferentes de al menos 6 nacionalidades, mayoritariamente polacos, pero también había británicos, americanos e incluso rusos. ¿De acuerdo? Los problemas habitualmente eran problemas de análisis funcional, una incipiente rama en esa época, pero que ha dado bastantes frutos, sobre todo en física, en la resolución moderna de ecuaciones diferenciales, por ejemplo, y otras cosas. Son problemas duros de matemáticas, son problemas difíciles de entender al público en general. Pero algún problema sencillito hay, como por ejemplo el problema 59 de Rusiewicz, que pregunta simplemente si se puede descomponer un cuadrado en una cantidad finita de cuadrados todos diferentes. Cuando se escribió el cuaderno no se conocía la solución, se conoció un poquito después. Aquí tenéis una posible solución, ¿vale? No tiene mucho más misterio, pero algún artista pues, se ha dedicado a hacer hasta incluso algún mueblecito con esto, pero bueno. ¿Vale? Esto es real, ¿eh? Pero quizás lo más curioso del cuaderno escocés, una de las cosas más curiosas, es que algunos de los autores ofrecían premios por resolver el problema. Y no ofrecían premios como esta copa. Me van a permitir que hace un poco de calor aquí. Repito, no ofrecían copas ni premios ni de millones de dólares ni historias, sino premios más acordes con el local en el que estaban. En una cafetería, cervezas, vino, una cena en un restaurante de la zona,
100 gramos de caviar, que dan los rusos, una botella de whisky de medida positiva, no vacía, de John von Neumann, por cierto, esto, 1 kilo de bacon, una fondue en Ginebra o en esa propia ciudad. Pero quizás el premio más curioso que se ofrece en el cuaderno escocés es el que se ofrece en el año 36 por Mazur, esta es la versión manuscrita, esta es la versión traducida, que ofrece un ganso vivo por la resolución de este problema. Un ganso vivo. 36 años después, 36, 37, un joven matemático sueco, Per Enflo, en su tesis doctoral, resuelve el problema de aproximación que al fin y al cabo resuelve este problema. Los polacos se enteran, lo invitan a la Sociedad Matemática Polaca y tras la charla, el señor Mazur, por supuesto, le entrega el ganso vivo al joven y sonriente Per Enflo. Esta foto es real, ¿eh? Pero, claro, este ambiente de confraternización, muy bohemio, muy romántico, todo llega a su fin. Como bien saben, en el 39 comienza la Segunda Guerra Mundial. En esa ciudad primero llegan los rusos. Hay buena relación entre matemáticos rusos y polacos y los rusos se incorporan y en torno al 39 empiezan matemáticos como Alexandrov y Sobolev a escribir problemas, a proponer problemas en el cuaderno escocés. Pero a finales del 41 los alemanes entran en Lwów y empiezan a arrasar con todo, matan a muchos profesores, otros tienen que emigrar a otras zonas de Polonia y algunos incluso a Estados Unidos, como Stanislaw Lem, por ejemplo. El cuaderno escocés, precisamente el propio Stanislaw Lem, se da cuenta de que ese es un buen material y habían hablado de cómo conservarlo, de guardarlo, meterlo en una caja y enterrarlo en algún lugar para que se conservara. Lo cierto es que a finales del 48, el hijo del cabecilla de ellos, Banach, encuentra el cuaderno y se lo envía a Steinhaus, que es el mentor de su padre, quien lo transcribe a máquina y se lo envía a Ulam a Los Álamos, en donde él decía que había un ambiente muy similar al de Lwów. Ulam paga de su bolsillo, o sea, hace una traducción al inglés y de su bolsillo paga unas cuantas copias que la distribuye entre sus compañeros matemáticos. Los matemáticos ven que son problemas muy interesantes, empiezan a investigar en ello, el boca a boca hace que ese problema, que ese libro empiece a formar parte de la mitología matemática, ¿verdad? Y tanto es así que se han hecho conferencias, incluso se han editado libros sobre el cuaderno escocés, este es de finales de los 70, ¿de acuerdo? Este libro en concreto se ha vuelto a reeditar en el año 2015, muy recientemente, sigue teniendo mucho interés. Y, por ejemplo, a día de hoy, ¿qué os puedo decir de los problemas que allí se encuentran? De los 193 problemas, hay 15 que están parcialmente resueltos, 40 que o bien no se sabe cómo están, si están resueltos o no, o bien se sabe fehacientemente que no están resueltos, y de esos 40 todavía hay 5 problemas con premios sin resolver. Si queréis ganar 1 kilo de bacon, todavía estáis a tiempo. Problema 184 del cuaderno escocés. Lo que no sé si vivirá el que lo propuso. Pero la idea del cuaderno escocés se mantuvo durante un tiempo. Los matemáticos polacos emigraron de Lwów, se fueron a Varsovia y a Wrocław, y allí siguieron escribiendo el nuevo cuaderno escocés, que lo tienen ahí, que ya no tiene tanto... Bueno, sigue teniendo un poco de interés, pero bueno, el objeto mítico es el original. Y, de hecho, los matemáticos seguimos teniendo esta costumbre. Al fin y al cabo, los congresos de matemáticas, donde verdaderamente se hace matemática, no son en las salas, es en el coffee break. Es en el coffee break donde hacemos matemáticas, donde interaccionamos unos con otros y donde hablamos de verdad sin ambientes académicos ninguno. Incluso hay congresos en los que se hacen sesiones de problemas abiertos con café, en las que hablamos sin tapujos de nuestros problemas y de nuestras investigaciones. ¿De acuerdo? Y bien, no quiero acabar la charla, voy bastante bien de tiempo, mejor de lo que pensaba. No quiero acabar la charla sin recordar la frase que un muy buen conocedor, un matemático muy buen conocedor de esta historia, no en vano resolvió algunos de los problemas incluidos aquí, dijo sobre los matemáticos, probablemente inspirados en esta misma historia. Paul Erdos, quien dijo que un matemático no es más que una máquina de convertir cafés en teoremas. Y con esto os quiero dejar porque me parece que efectivamente hay un Pokémon legendario por aquí y me voy a cazarlo. ¡Hasta luego, mi hermano!